Y en esta noche yo quiero hablar bajo el mensaje titulado El significado de las 7 iglesias. Diga conmigo, el significado de las 7 iglesias. Vamos a decirlo un poquito mejor. El significado de las 7 iglesias. Por este sector, diga fuerte conmigo. Algo mejor, digámoslo. A ver, por este sector. Ese es el tema de esta noche, el significado de las 7 iglesias. De las 7 iglesias que menciona el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, conocido como el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo para los últimos tiempos. Permíteme, Dios eterno, en esta noche darte las gracias y ponerme en este lugar. No soy digno, Señor, tú lo sabes, pero Señor, en esta noche yo me quito, me pongo a un lado, Señor, para que tú hables, y convenzas a través de tu Santo Espíritu que solo en ti hay poder para salvar y perdonar los pecados, para lavarlos con tu sangre carmesí. Señor, háblanos en esta noche, que todos te escuchamos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano leyó el pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 en adelante hasta el número 8. Y podíamos ver ahí, hermano, a manera de un saludo que Jesucristo hace a las 7 iglesias que estuvieron ubicadas en el Asia Menor, en Oriente. Y las 7 iglesias de Apocalipsis 1:11, donde dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gloria al Señor. Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 11 que acabamos de leer representan 7 momentos dentro de la historia de la fundación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. 7 momentos, 7 etapas por las que la iglesia de Jesucristo ha pasado hasta el día de hoy. Así pues, tenemos que la iglesia de Éfeso significa o representa a la iglesia del primer siglo. Y esta iglesia del primer siglo era en general encomiable, pero también dice la Escritura que ya había dejado su primer amor. Había comenzado bien, pero en el trayecto se había cansado y comenzó a poner su énfasis en las cosas de esta vida y comenzó a apartar su mirada de Jesucristo, su Salvador y Señor, y resultó esto en un dejar de amarlo al Señor. La iglesia de Esmirna, desde el siglo I hasta el siglo IV, la iglesia padeció persecuciones bajo la mano de los poderosos emperadores romanos. Y nosotros conocemos por la historia, tanto bíblica como la historia secular, de que en ese tiempo la iglesia en verdad sufrió mucho. Sus líderes fueron encarcelados, la iglesia fue perseguida, al punto que tuvieron que adoptar diferentes formas para poder alabar al Señor, aún en medio de esa turbulencia, persecución. Muchos cristianos en ese tiempo murieron, pero murieron con el corazón entregado 100%. Murieron sabiendo que morían por la causa de Jesucristo. Esta iglesia entonces de Esmirna es la iglesia que padeció las persecuciones
en manos de los emperadores romanos. Pérgamo, que es la tercera iglesia, durante los siglos IV y V, el cristianismo fue reconocido como religión oficial bajo el patrocinio del emperador Constantino. Y en ese tiempo la iglesia se hizo muy conocida, penetró las esferas políticas de aquella época y se mixturó, vamos a decir, como ya tuvo pertinencia religiosa en toda la esfera política, por ende a nivel nacional, y la religión del cristianismo se comenzó a extender, así como en estos tiempos está imperando el catolicismo. Así en ese tiempo el cristianismo entró en una alianza, vamos a decir en cierto sentido, con el paganismo, y esto fue contribuyendo para que la iglesia de Cristo Jesús fuera perdiendo sus estribos y fuera cayendo más tarde en una liviandad espiritual. La iglesia de Tiatira, desde el siglo VI hasta el XV, es decir, 15 años más tarde o siglos más tarde, la iglesia católica romana dominó mayormente en la cristiandad en Occidente, hasta ser convulsionada por la Reforma, y en Oriente dominó la iglesia ortodoxa. Qué interesante poder ver en este periodo de la iglesia donde la Reforma desempeñó un rol muy importante, muy fuerte, preponderante, donde surge la figura de Martín Lutero y donde tuvo que poner las cosas, aquellas falsas mentiras de la iglesia conocida como la iglesia madre, conocida como la iglesia católica, donde él tuvo que convertirse por la gracia de Dios en ese hombre que tuviera el carácter y la fuerza para denunciar hasta cierto punto las incongruencias que cometía la llamada iglesia de Jesucristo en esos tiempos. Sardis es la iglesia del siglo XVI y XVII. Fueron el periodo posterior a la Reforma. La luz de la Reforma pronto se debilitó. Ustedes saben que el periodo que duró la Reforma no fue un periodo amplio, sino que esa luz que aparecía, así como apareció y que logró establecer algunas doctrinas fundamentales, como por ejemplo la justificación por la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, pero asimismo este tiempo de la Reforma no duró, no tuvo la pertinencia que hubiese querido la humanidad, sobre todo los cristianos que amaron a Jesucristo con todo su corazón. La iglesia de Filadelfia, gloria sea al Señor, durante los siglos XVIII y XIX, en este tiempo la iglesia de Filadelfia suscita un gran avivamiento y grandes movimientos misioneros. En este tiempo, hermanos queridos, en el siglo XIX, podemos encontrar a una iglesia, misioneramente hablando, comenzó a esparcirse por todos los vamos a decir, los confines de la tierra, y gracias a esa explosión misionera, los Países Bajos, latinoamericanos, América Central, América del Norte, pudieron conocer a Jesucristo el Señor. Y nosotros tuvimos el privilegio de recibir también la fe cristiana en nuestros pueblos, gracias a ese avivamiento de la iglesia, al significado de este momento cuya iglesia llamada Filadelfia representa o representó para ese siglo, para ese tiempo. La Odisea, que es la última iglesia y la séptima del libro de Apocalipsis, es la iglesia de los últimos días. Es la iglesia que se manifiesta tibia y apóstata. Es la iglesia del liberalismo y del ecumenismo.